El desierto se extendía interminablemente, sus erines doradas brillaban bajo el sol implacable, el calor era opresivo, envolviendo el mundo en una neblina casi tangible. Inara se quedó al borde de su nave espacial, su piel translúcida brillaba, tenuemente como si absorbiera y reflejara la luz que la rodeaba. Su corazón, un órgano pulsante muy diferente al de un humano, latía erráticamente. Una mezcla de ansiedad y resolución recorriendo las venas. Este era el momento en que la supervivencia de su gente dependía de su éxito. Entrecerró los ojos ante la dura luz del sol. Sus ojos violetas escudriñando el paisaje árido, el aire brillaba distorsionando el horizonte como olas ondulando sobre el agua. Ella había leído innumerables informes sobre la Tierra y sus habitantes, pero ninguno había la preparó para esto. Entonces lo vio. El terrícola surgía erguido, su figura en contraste con la extensión dorada. Él no se parecía a nada que ella hubiera imaginado. Hombros, un cuerpo poderoso y piel besada por el sol, pero no era su forma. Eso hizo que se quedara sin aliento. Fue su desnudez descarada. Inara sintió una opresión en el pecho, fue una reacción que le costó comprender. La desnudez entre los de su especie era un estado vulnerable raro reservado para momentos de profunda intimidad, pero allí estaba, de pie, sin una pizca de modestia, como si el concepto en sí le fuera ajeno. Dio un paso adelante, sus botas se hundieron en la arena, los granos finos se adhirieron a su traje. Una fina capa brillante de tela diseñada para regular la temperatura de su cuerpo. Era lo más parecido que su gente tenía a la ropa. Aunque dejaba poco a la imaginación terrícola, gritó con voz clara y autoritaria, a pesar de la sequedad en su garganta. ¿Por qué estás descubierta? ¿No sientes vergüenza? El hombre giró su expresión, pasó de la sorpresa a la diversión. Sus profundos ojos marrones se encontraron con los de ella, y por un momento el mundo pareció detenerse. Bueno, hola. Ti también, dijo una voz rica y suave, con un toque de humor. No pensé que tendría compañía aquí, mucho menos alguien tan interesante como tú. Las mejillas de Ina se calentaron, reacción que ella sabía que era una señal involuntaria de vergüenza. Se enderezó, postura no dispuesta a dejar que su comportamiento casual socave su misión. Esto no es un encuentro social, dijo con firmeza, estoy aquí con un propósito. El hombre levantó una ceja cruzando los brazos sobre el pecho. Muy bien, propósito, que algún tipo de propósito te lleva. Al medio de la nada Inara dudó. Ella practicó este momento innumerables veces, ensayando las palabras que transmitirían la gravedad de su misión. Pero ahora, parados frente a este humano, se sintieron torpes e inadecuados. Mi gente se está muriendo, dijo, su voz es más suave, ahora que nuestra especie se enfrenta a la extinción y carecemos de la capacidad para. Se cree que los terrícolas poseemos la compatibilidad que necesitamos para sobrevivir en nuestra especie. La diversión del hombre se desvaneció y fue reemplazada por una seriedad que hizo que su pulso se acelerara. ¿Y crees que se supone que debo ayudarte con eso? Sí, dijo simplemente, tienes una oportunidad. Parpadeó, procesándola. Palabras, una oportunidad para salvar tu especie, para reproducirse. Ella aclaró su tono inquebrantable. Después del intento mi cuerpo se someterá a un proceso. Eso hace imposibles futuros intentos. No habrá segunda. Un silencio fortuito se instaló entre ellos. Un hombre pesado y cargado la miró fijamente. Su expresión era una mezcla de incredulidad y curiosidad. Inara se movió bajo su mirada, sintiéndose expuesta, a pesar de su aspecto de traje. Dijo finalmente, su tono cuidadoso, entiendo que esto es importante para ti, pero no es tan simple, no puedes simplemente aparecer y espera que alguien, ya sabes, se meta en esto sin entender lo que significa. Inara frunció el ceño. Es una necesidad biológica, no hay nada que entender, ahí es donde te equivocas, dijo con voz firme pero no cruel, los humanos no funcionan así, no se trata solo de biología, hay confianza, conexión. Incluso amor, la palabra flota en el aire. Inara, familiar pero extrañamente resonante, inclinó la cabeza estudiándolo, repitió, amor. Su tono era interrogativo y él asintió. Sí, es lo que nos hace humanos, no se trata solo de crear vida, se trata de compartirla, de sentir algo real por la persona con la que estás. Inara consideraba su palabra, su mente acelerada, su gente había descartado emociones como ineficiencias, distracciones del progreso y la supervivencia, pero aquí estaba este terrícola hablando como si fueran esenciales. No entiendo ese concepto, admitió ella, ahora tu voz es más tranquila. Pero debo tener éxito, si este amor es un requisito, entonces enséñame. Los ojos del hombre se suavizaron, un destello de compasión reemplazó la tensión. No es algo que puedas aprender de la noche a la mañana. Toma tiempo. La mirada de Ina se desplazó hacia el horizonte, donde el sol se ponía y proyectaba largas sombras a través de la arena. El tiempo era
Un lujo que aún no tenía, el hombre estaba allí parado, su presencia la hacía sentir estable y extrañamente reconfortante. Ella sintió una chispa de esperanza. Entonces comenzamos ahora, ella dijo, encontrando su mirada. Él dudó y luego asintió. Está bien, comencemos con algo simple. Soy Liaran. ¿Cuál es tu nombre? Inara, dijo su voz más firme. Ahora bien, Inara. Liaran dijo con una leve sonrisa. Bienvenidos a la Tierra. Se sentaron juntos, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y rosa. Inara escuchó atentamente. Mientras Liaran hablaba de su mundo, de sus montañas, bosques y océanos, describió la sencillez de la vida humana, las alegrías y las luchas que definieron su existencia. A cambio, compartió historias de su planeta, de cielos que brillaban como oro fundido y océanos rebosantes de vida bioluminiscente. Ella habló de ella, la tecnología avanzada de las personas, su búsqueda del conocimiento y los desafíos que la había traído aquí cuando emergieron las estrellas. Su conversación se hizo más profunda, sus palabras tejiendo una conexión frágil entre dos mundos. Inara se sintió atraída por la honestidad del Yan. Su disposición a compartir no solo hechos sino sentimientos fue una vulnerabilidad que nunca había experimentado y que la intrigaba y la inquietaba al mismo tiempo. Cuando la noche se hizo fría, Liaran le ofreció su chaqueta. Un simple gesto de Asu la dejó momentáneamente sin palabras. Su gente valoraba la eficiencia por encima del sentimiento. Sin embargo, este pequeño acto de bondad resonó profundamente. Gracias, dijo agarrando el tela apretada. Liaran sonrió. Su expresión cálida de nada. Como ellos se sentaron en silencio, la inmensidad del universo se extendía sobre ellos, un recordatorio, tanto de sus diferencias como de su humanidad compartida. La misión de Ina estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió que el éxito podría estar a su alcance, no a través de la biología, sino a través de comprensión, y tal vez pensó que había más en este mundo para este hombre de lo que alguna vez había imaginado. La noche del desierto estaba viva con el sonido distante del viento rozando las dunas. Inara y Liaran permanecieron sentados. Cerca de su modesto campamento, el fuego crepitaba suavemente entre ellos. El resplandor naranja bailó sobre sus rostros, iluminando el marcado contraste entre sus rasgos curtidos y su tez suave y radiante. Pero a pesar de sus diferencias, había una creciente sensación de conexión, un puente frágil que se construye una palabra a la vez. Liaran cambió atizando ligeramente el fuego con un palo largo. Inara comenzó a tocar su tono ligero, pero curioso. Todavía no entiendo muy bien algo. ¿Por qué yo de entre todos los humanos que podrías haber elegido? ¿Por qué fui yo a quien te acercaste? Inara inclinó la cabeza, considerando la pregunta que tuviste. La ubicación fue el factor principal, explicó. Su voz era tranquila y mesurada. Nuestros escáneres detectaron formas de vida aisladas en esta región. La interferencia fue mínima. Prioridad. Los otros que detecté estaban en parejas o grupos. Estaba solo un leve destello de algo pasó por el rostro de Lin, dolor quizás o arrepentimiento. Él rápidamente lo enmascaró con un pequeño sonríe solo. Bueno. Supongo que tiene sentido notar el cambio sutil en su expresión. Inara presionada suavemente. Es la soledad, no es tu elección en mi mundo. Muchos prefieren que la colaboración sea eficiente, pero la individualidad es muy valorada. Liaran rió entre dientes, aunque el sonido le faltaba humor. No es lo mismo aquí. La soledad, al menos para los humanos, generalmente es el resultado de una pérdida o circunstancia. Algunos lo eligen seguro, pero la mayoría de nosotros lo anhelamos. Conexión, familia, amigos, pareja, esas cosas nos mantienen a tierra. Cuando se pierde les deja un vacío. La mirada de Inara se suavizó. Ella había leído sobre humanos emociones, pero verlas desarrollarse en tiempo real fue completamente diferente. Experimentó una pérdida, dijo, más como una observación que como una pregunta. Él asintió. La luz del abeto proyecta sombras profundas en su rostro. Sí, mi esposa falleció hace unos años. El cáncer fue rápido, pero no lo suficientemente rápido como para que no sintiera dolor después que era solo yo. Vendí la casa. Me fui de la ciudad y terminé aquí. Me imaginé que el desierto tenía suficiente vacío para igualar lo que sentía. El pecho de Ina se apretó. Un dolor desconocido se extendió. A través de ella, colocó una mano tentativa sobre su propio corazón como si tratara de localizar la fuente de la sensación de su dolor. Resuena fuertemente en mi mundo. No permitimos que los apegos emocionales interfieran con nuestro propósito, pero aquí estás. Lleva tus emociones como una tormenta dentro de ti. Liaran la miró a los ojos. Las comisuras de su boca se contraen en una leve sonrisa. Es parte de ser humano. Supongo que sentimos las cosas profundamente incluso cuando duele a veces. Especialmente cuando duele en nuestra duda antes de responder. El peso desconocido de sus palabras se posó sobre ella.
No entiendo completamente esto todavía, admitió, pero me siento obligado. Quizás sea relevante para mi misión. La sonrisa de Liaran se ensanchó ligeramente aunque aún llevas un rastro de tristeza, estás llena de sorpresas, sabes que para alguien que dice no entender las emociones, ya, está mostrando más empatía que la mayoría de las personas que he conocido. Frunció el ceño. No estaba segura de cómo responder. La empatía no era un concepto que su gente valoraba. Se consideró una ineficiencia, un obstáculo para la toma de decisiones racional. Pero mientras estaba sentada frente a él desde Lioran no podía negar la creciente sensación de conexión, una leve pero una innegable atracción hacia la comprensión de él y su mundo a medida que el fuego crepitaba. Entre ellos, Lioran rompió el silencio. Está bien. Digamos que resolvemos esto. Digamos que acepto ayudarte con tu misión. ¿Qué pasa después de eso? ¿Solo te vas? Inara dudó, su mirada cayendo a los Flames. No lo sé, ella admitió. El protocolo, es claro, no intentó entonces salida inmediata, pero él incitó inclinándose ligeramente hacia adelante. Ella se encontró con su mirada, sus ojos violetas brillaban. Con algo tácito, pero estoy empezando a cuestionarlo, el protocolo si las emociones son tan parte integral de tu especie como afirmas. Entonces quizás mi gente haya pasado por alto algo crucial. Si me voy, sin entender este amor como lo llamas. Entonces realmente lo he logrado. Liaran la estudió por un largo momento. Su expresión pensativo, esa es una gran pregunta, dijo finalmente, y no es una que pueda responder. Para ti, pero te diré esto, si quieres entender el amor tienes que dejarte llevar, sientes que no puedes simplemente estudiarlo como un experimento científico. Tienes que experimentarlo. Ina frunció el ceño. ¿Y cómo se experimenta el amor? Él rió suavemente, el sonido era cálido y genuino. La parte complicada es que es diferente para cada uno, a veces está en las pequeñas cosas. Compartir una comida, reírse de algo estúpido, sentarse juntos en silencio, otras veces es en el gran momentos, los sacrificios, los riesgos, las decisiones que tomas por alguien más es desordenado y complicado, pero eso es lo que lo hace real. Su mente preocupada por la complejidad de su explicación. El amor sonaba caótico, impredecible, cualidad de su gente había pasado siglos evitándolo y, sin embargo, ella se sentía atraída por la idea de la posibilidad de experimentar algo tan profundamente humano. La noche se profundizó y las estrellas se hicieron más brillantes. Su luz proyectaba un resplandor plateado sobre el desierto. Inara y Lioran continuaron hablan entre ellos y entretejen temas profundos y mundanos. Le contó la historia de su pueblo. Su búsqueda de la perfección a expensas de con emoción, compartió historias de su infancia, de tiempos más sencillos llenos de risas y amor a medida que pasaban las horas. Una extraña calidez comenzó a florecer dentro de Inara. Una sensación que no podía distinguir un nombre, pero no quería extinguir la presencia de Lin. Era firme y reconfortante, sus palabras como una melodía que ella estaba empezando a comprender. Que finalmente el fuego ardía lentamente y un frío se apoderó del aire. Lioran se quedó, estirando los brazos sobre su cabeza. Es tarde, dijo con voz fuerte, más suave. Ahora deberías descansar un poco. Tengo una manta de repuesto en la tienda. Inara rosa, también sus movimientos fluidos y deliberados. Gracias, dijo su voz cargada de sinceridad, por compartir tus historias. Para ayudarme a entender, él sonrió, su expresión gentil. Eres bienvenido. Si oye, tenemos tiempo, no hay necesidad de resolverlo todo en una noche, asintió. Aunque el peso de su misión aún persistía en su mente mientras lo seguía a la tienda. En el desierto, se extendía a su alrededor, vasto e inflexible. Pero por primera vez, desde al llegar a la tierra, sintió un destello de esperanza, no solo por su misión, sino por ella misma. Dentro de la tienda, Loren le entregó la manta. Sus dedos rozando los de ella brevemente, el contacto envió una pequeña sacudida a través de ella. Una sensación sorprendente y que extrañamente placentera se envolvió en la manta alrededor de ella, su calor un bienvenido contraste con el aire fresco de la noche. Buenas noches. Inara, Liaran dijo acomodándose en su propia cama improvisada. Buenas noches. Liaran respondió, su voz apenas por encima de un susurro, mientras ella yacía mirando hacia el techo de tela de la tienda de Ina. Sus pensamientos se arremolinaban como una tempestad. Su misión había parecido tan sencilla, una cuestión de biología y necesidad, pero ahora con las palabras de Lin resonando en su mente y su presencia persistiendo como un fantasma. Se dio cuenta de lo mucho que aún tenía que aprender y, por primera vez, no tenía miedo de la incertidumbre. El viaje era justo. El amanecer pintó el cielo del desierto en tonos dorados y rosados. La luz que se derramaba sobre las dunas como fuego líquido. Inara despertó sus sentidos alerta incluso cuando su cuerpo permaneció inmóvil.
Había pasado la noche reflexionando sobre las palabras de Loren, tratando de reconciliar la lógica estructurada de su pueblo con la caótica belleza de las emociones humanas, hacía que su mente se sintiera como un bucle sin fin de contradicciones. Pero en medio de todo eso, una extraña sensación de paz persistía. La suave voz de Laren interrumpió su ensoñación. ¿Despertaste? Ella se giró para verlo agachado, cerca de la puerta de la tienda. Su silueta enmarcada por un sol naciente, su voz estaba teñida con un aturdimiento que combinaba con su cabello despeinado. Pero su sonrisa era cálida y si genuino, respondió. Ella sentándose y ajustándose la manta alrededor de los hombros. Tu planeta, el sol, es bastante. Es notable, da vida a un paisaje árido. Se rió entre dientes. Sí, tiene una forma. De hacer eso aquí cada amanecer se siente como un pequeño milagro. Sus palabras llevaban una verdad tácita que resonó profundamente con ella en su casa. La vida en el mundo prosperó en entornos meticulosamente controlados, libres del caos y la lucha, la agreste belleza del desierto. Su capacidad para resistir contra viento y marea reflejaba la resiliencia que tenía, comenzando a ver en la humanidad. Liaran entregó una taza de hojalata llena de algo caliente. Solo café, dijo, no estoy seguro si te gustará, pero es un poco de un ritual matutino por aquí. Inara tomó la taza, el calor se filtró en sus dedos y se la llevó a los labios. Con cautela y tomó un pequeño sorbo, la amargura la sobresaltó al principio. Pero a medida que el calor que se extendió a través de ella le pareció extrañamente reconfortante. Es complejo, dijo con un dejo de diversión en su voz, como tu especie, sonrió inclinándose de espaldas a una roca cercana, lo tomaré como un cumplido. Compartieron un momento tranquilo, el desierto despertando a su alrededor, el suave susurro del viento, el canto distante de un pájaro. Todo se sentía extraño, íntimo, como si el mundo mismo se detuviera a reconocer su presencia. Liaran dijo, rompiendo el silencio, ¿cuál es el siguiente paso en tu misión? Mencionaste que solo tienes una oportunidad. Inara dejó la taza y su expresión se volvió seria. El proceso es complejo, requiere sincronización física, pero el componente emocional es lo que me preocupa, sin entender el profundidad de conexión humana. Me arriesgo al fracaso, y el fracaso no es una opción, asentí pensativamente. Lo entiendo, pero no puedes apresurarte a comprender las emociones. No es algo que simplemente descubras, lleva tiempo, experiencias y confianza. Ella repitió, saboreando la palabra como se gana. Se trata de acciones, no solo de palabras. Él explicó que te presentas cuando importa, cumples tus promesas y respetas límites, y a veces tomas riesgos y vulnerabilidades que permiten que la otra persona sepa que es importante para ti. La mirada de Ina se detuvo en él, su mente procesando sus palabras como datos en un vulnerabilidad de algoritmo complejo. Reflexionó sobre mi mundo, se ve como una debilidad. Aquí está la fuerza, dijo. Simplemente porque significa que estás dispuesto a dejar entrar a alguien, incluso si eso puede lastimarlo. Las palabras tenían un peso que se instaló en lo profundo de sus emociones agitadas. Y aún no podía nombrar la idea. La vulnerabilidad como fortaleza era un concepto extraño pero convincente que insinuaba las profundas complejidades de la existencia humana. A medida que avanzaba la mañana, sugirió que salieran a caminar para estirar las piernas. Ina aceptó, curiosa por explorar. La mayor parte del entorno del desierto era a la vez duro y hermoso, un vasto vacío acentuado por estallidos de vida. Un parche de flores silvestres aquí. Un cactus solitario allí, cuidado por donde pisas. Leor advirtió cómo navegaron por una pendiente rocosa. Estos senderos pueden ser complicados. Inara se movió con gracia, practicada sus movimientos fluidos y precisos. Su cautela es apreciada, pero no es necesario, dijo, con un dejo de alegría en su tono. Mi físico, las capacidades superan los límites humanos. Liaran levantó una ceja. ¿Es eso tan importante? Para demostrarlo. Ella se detuvo y se giró para encararlo con un desafío en sus ojos. Bueno, ¿qué te gustaría que hiciera? Miró a su alrededor y luego señaló una roca colocada precariamente en el borde del pendiente. ¿Crees que puedes mover eso? Sin dudarlo, Inara se acercó a la roca colocando sus manos sobre su superficie. Áspera, apoyó sus músculos en ella. Se tensó y con un gran esfuerzo empujó la enorme roca varios metros cuesta arriba, dejando a Liaran mirando fijamente, con la boca abierta y asombrado. Ok, dijo riendo con incredulidad. Eso es impresionante, recuérdame no ponerme de tu lado malo. Inara se permitió una pequeña sonrisa. Elogio extrañamente satisfactorio. La fuerza es solo una herramienta. Ella dijo que su valor reside en cómo se usa. Continuaron su caminata y la conversación fluía fácilmente entre ellos. Liaran le contó más sobre su vida, sus luchas y triunfos, los recuerdos que lo habían formado.
Inara escuchó atentamente, su curiosidad crecía con cada momento que pasaba y sus experiencias eran tan diferentes de ella misma, sin embargo. Había hilos de sentimientos comunes de pérdida, esperanza, y el deseo de conexión. A medida que el sol subía más alto en el cielo, encontraron un lugar sombreado para descansar. Inara se apoyó contra él, una roca lisa, su mirada fija en el horizonte. Tu mundo es vasto, y ella dijo que era impredecible, pero también estimulante. Liaran asintió. Así es la vida aquí, impredecible. Desordenada y llena de sorpresas, pero eso es lo que hace. Vale la pena vivirlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una silenciosa afirmación de la belleza y la imperfección. Inara sintió un extraño sentimiento de gratitud, no solo por su guía, sino por su disposición a compartirse tan abiertamente. Dijo Lioran, suavemente, su voz teñida de vulnerabilidad. No sé cuál será el resultado de esta misión B, pero estoy agradecida de haberte conocido. Sonrió la calidez en sus ojos, reflejando su propia sinceridad. Igualmente, Inara, lo que sea sucede, me alegro de que estés aquí. El momento se extendió entre ellos, una conexión frágil, pero innegable, formándose en el quietud. Por primera vez, Inara se permitió tener esperanza, no solo por el éxito de su misión, pero por la posibilidad de entender algo mucho más grande. Mientras estaban sentados juntos, el desierto que los rodeaba pareció desvanecerse, dejándolos solo a ellos dos y la promesa tácita de lo que más adelante. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras doradas sobre el. Inara del desierto se quedó parada en el borde de la meseta rocosa, con la mirada fija en el lejano horizonte. El suave viento alborotó mechones de su cabello, llevándose consigo el aroma a tierra seca y flores lejanas detrás de ella. Liaran se acercó a él, pasos lentos y mesurados, como si se resistiera a romper su ensoñación. Dijo suavemente, su voz casi tragada por el viento. Es hora, ¿no es así? Se giró para mirarlo. Su expresión era tranquila pero teñida de una emoción que él no podía ignorar. Lugar tranquilo, si respondió, la alineación de nuestras energías es más fuerte ahora. Si lo hacemos, no proceda. La oportunidad pasará. Su tono era clínico, pero había un destello de vacilación en sus ojos. Liaran lo vio y se acercó a su frente, surcando con preocupación. No eres solo una misión, ¿sabes? Dijo suavemente. Esto no se trata solo de tú. Gente, sus reglas, te has convertido en algo más que eso para mí. Al menos su mirada se suavizó y por en el momento en que la máscara del deber cayó. Me has enseñado mucho, Liaran admitió, más de lo que esperaba aprender, más de lo que sabía que necesitaba. Sonrió levemente, mano deslizándose en sus bolsillos. Bueno, tú también me enseñaste una cosa o dos. ¿Cómo no subestimar a alguien que puede mover una roca como si fuera nada? Una leve sonrisa adornó sus labios y la tensión en sus hombros se relajaron. La fuerza no está solo en el cuerpo, dijo, está en el corazón, en la voluntad de ser vulnerable. Entonces eres más fuerte que la mayoría de las personas que he conocido, dijo, las palabras mezcladas con admiración genuina. Su mirada se detuvo en el momento que se extendía entre ellos como un hilo frágil. Existe el riesgo, dijo finalmente. Si esto no tiene éxito, las consecuencias podrían ser nefastas para mí y para ti, entonces las afrontaremos. Juntos, dijeron con firmeza, pase lo que pase. Lo resolveremos. La resolución en su voz la tranquilizó. Ella sintió, y su decisión se solidificó en su mente. Bueno, debemos comenzar. El proceso fue diferente a todo lo que Liaran había imaginado. Inara lo guió, un círculo de piedras lisas que había dispuesto anteriormente, su colocación precisa y deliberada. Explicó que la alineación de energías requería enfoque y equilibrio, una sincronización de ambos estados físicos y emocionales. Mientras hablaba, su voz adquirió una cadencia melódica que calmaba y dominaba a todos. Una vez que el aire dentro del círculo se sintió cargado, un zumbido sutil vibraba a través de él. La piel de Loren. Inara se arrodilló en el centro, sus manos descansando sobre la tierra, sus ojos cerrados en concentración. Observó cómo un tenue resplandor de otro mundo comenzó a emanar de ella, la luz pulsando al ritmo de su respiración. Únete a mí, dijo ella con una voz apenas por encima de un susurro. Dudó, la surrealidad del momento era casi abrumadora, pero la confianza que tenían había construido le dio el coraje para dar un paso adelante. Se arrodilló frente a ella, imitando su postura. Sus ojos se encontraron y en ese instante surgió una conexión entre ellos, algo más allá de las palabras, más allá de la lógica. La voz de Ina atravesó el aire como una canción, guiándolo a través del intrincado proceso. Ella habló de equilibrio, de la intención, del delicado intercambio entre sus energías. Lioran siguió su liderazgo, mantuvo su enfoque inquebrantable, a pesar de las extrañas sensaciones que lo recorrían. Para él era como si los límites de su ser se disolvieran y se fusionaran con ella en una danza de luz y sombra. Mientras el ritual alcanzaba su punto máximo, de repente,
una oleada de energía los envolvió, brillante y cegadora. Liaran sintió una oleada de las emociones inundan sus sentidos. Alegría, dolor, esperanza, miedo, todo se funde en una sinfonía de experiencias humanas y extraterrestres. Jadeó. La intensidad era casi demasiado para soportarla, pero la presencia constante de Nara lo ancló entonces tan rápidamente como había comenzado. La luz se desvaneció, dejando una profunda quietud a su paso. Liaran abrió los ojos encuentra a Inara, mirándolo con una expresión de asombro y alivio. «Está hecho», dijo su voz temblando levemente, exhaló su cuerpo sintiéndose pesado y la luz funcionó de inmediato. Asintió y una suave sonrisa se abrió. Pasó a través de ella, con posturas y la alineación fue exitosa tu disposición, tu confianza hicieron toda la diferencia. El alivio lo invadió. Pero fue rápidamente reemplazado por una comprensión más profunda de lo que ¿qué pasa ahora? Preguntó la sonrisa de Ina, vaciló y miró hacia otro lado regresaré con mi pueblo, ellos evaluarán los resultados de esta misión y su decisión determinará nuestro futuro. El corazón se hundió. Pero luchó por mantener la voz firme. ¿Y qué hay de nosotros? Ella conoció su mirada, el conflicto en sus ojos crudos y desprevenidos. No lo sé, admitió. Pero si sé esto, me has cambiado, Lorin. Me has mostrado un mundo de posibilidades que nunca imaginé. No importa qué pasa, lo llevaré conmigo. La honestidad en sus palabras lo golpeó como un golpe físico y sintió que se le subía un nudo en su garganta. Te extrañaré, dijo simplemente, y yo a ti. Ella respondió, su voz apenas un susurro a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol besaron el horizonte y Nara se preparó para partir, Liaran se quedó en el borde de la meseta, al verla activar el pequeño dispositivo que la transportaría de regreso a su nave. El aire brilló a su alrededor, un leve zumbido llenó el silencio antes de que el proceso pudiera completarse. Ella se giró hacia él una última vez, Lir corrió, dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos, gracias por todo. Él asintió incapaz de expresar sus emociones demasiado vastas para ponerlas en palabras y luego en un destello de luz ella se había ido el desierto, parecía más tranquilo, sin ella el vacío presionándolo como un peso. Pero mientras estaba allí mirando el lugar donde ella había desaparecido, sintió un extraño sentimiento de paz que le había dejado, sí. Pero también le había dado algo, no podía nombrarlo con exactitud, pero lo llevaría consigo durante el resto de su vida. Semanas pasaron meses y la vida volvió a su rutina, pero Liaran nunca lo olvidó, y Nara a menudo se encontraba mirando el cielo nocturno preguntándose dónde estaba ella, si ella pensaba en él como él pensaba en ella, y aunque el dolor de su ausencia nunca se desvaneció por completo, fue atenuado por el conocimiento de que sus caminos se habían cruzado por una razón una noche mientras él estaba sentado en el porche de su pequeña casa. Un repentino rayo de luz atravesó el cielo. No era un meteorito, lo sabía, su corazón dio un vuelco al verlo, objeto descendió su trayectoria inconfundible, poniéndose de pie sintió una oleada de anticipación y esperanza, tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado después todo.